Nosotros reproducimos en nuestro genoma las características cualitativas y cuantitativas esenciales del acervo genético poblacional donde nacimos. Por eso, en la genética médica, más que en cualquier otra rama de las ciencias médicas, el lugar de nacimiento constituye una variable muy importante, ya que nos permite estimar riesgo para enfermedades monogénicas que no contamos con las herramientas tecnológicas para la caracterización del genotipo. Y por supuesto, si nos guiamos por las leyes de Mendel, podemos falsear los riesgos genéticos que le podríamos dar a esa pareja en cuestión. Entonces, a la pregunta, ¿qué riesgo tiene una pareja de tener descendencia con una determinada enfermedad monogénica si no contamos con una herramienta molecular que permita la caracterización genotípica de los progenitores? Si tiene un hijo afectado y esta pareja se divorcia y uno de ellos se casa con un individuo no emparentado de la misma comunidad, se mantiene el riesgo genético. Si por casualidad ese individuo de esa comunidad presenta un hermano fallecido, ¿se incrementaría el riesgo de padecer esta enfermedad? Son preguntas que la genética poblacional, con su postulado matemático de la ley de Hardy-Weinberg, intenta resolver. Entonces, no dilatemos más el comienzo de nuestro encuentro virtual, no sin antes pedirles que se suscriba a mi canal. Soy el doctor Roberto Larvé Ferrer, genetista clínico, y su canal que le enseña la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larvé Ferrer. Comenzamos con lo siguiente. Where do we come from? What are we? Where are we going? ¿Qué significa eso? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y dónde vamos? Exactamente. ¿Y hacia dónde vamos? ¿O a dónde vamos? Esto es realmente una frase de Paul Gauguin que plantea precisamente que esa es la esencia de la genética poblacional. Nuestros ancestros, de donde nosotros surgimos, que ya hoy en día se plantea que surgimos en África, hace 200.000 años atrás, antes de Cristo, a partir de la Eva africana o Eva mitocondrial, que constituye un conjunto de mitocondrias que se heredaron de manera ininterrumpida por línea materna, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Toda la caracterización genotípica de las diferentes etnias a nivel de Ecuador, de Bolivia, etcétera, la constitución étnica de nuestra población cubana y hacia dónde vamos, cómo estamos nosotros evolucionando, si existe evolución de las especies, todo esto lo aborda la genética poblacional. Por lo tanto, más que ninguna otra especialidad médica, los pacientes de genética son un reflejo de la familia y de la población a la que pertenecen. Porque nosotros resumimos en nuestro genoma el acervo genético poblacional de la población donde nosotros estamos insertados. ¿Qué cosa es el acervo genético? Es el conjunto de genomas que comprenden una población de una especie que se encuentra en un espacio y tiempo determinado. Muy bien, ese es el concepto de acervo genético. Muy bien, David. Es el conjunto de genotipos, de genomas, de todos los individuos que forman parte de una especie que habitan en un espacio y en un tiempo determinado. Ese es el acervo genético. Miren, señores, nosotros reproducimos en cualidad y en cantidad nuestro acervo genético poblacional a nivel de nuestro genoma. Y nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino somos producto de lo que nos rodea y de lo que acontece a nuestro alrededor. Esa es otra frase mía que siempre digo a los estudiantes. Nosotros no solo somos producto de genes, sino de todo lo que nos rodea y de todo lo que acontece a nuestro alrededor, porque se heredan los genes, no se heredan los fenotipos. Los fenotipos constituyen el resultado de la interacción compleja gen y genoma y ambiente. Por lo tanto, siempre que un paciente va a una consulta, una de las preguntas que no puede faltar es ¿dónde usted nació? ¿Y dónde usted se crió? Y en estos momentos, ¿dónde usted vive?
por dos sencillas razones. Porque donde usted nació, usted se llevó de allí el acervo genético poblacional. Si en esa población existen frecuencias de genes, esas mismas frecuencias están en su genoma. Porque el genoma es invariable. ¿Está claro eso? Si la frecuencia de la ciclemia en Santi Espíritu es de un 2,5%, esa frecuencia génica está reflejada en su genoma, en su organismo. A la hora de usted casarse con una persona, usted va a tributar, usted va a contribuir a la probabilidad de tener un hijo o un descendiente con la enfermedad, pero con las probabilidades de la población de donde usted provino y no de donde usted está. No sé si me entiende. Si usted se casa con una angolana, las probabilidades de descendencia va a ser resultado de la frecuencia génica de Angola y la frecuencia génica de Cuba. Y si usted se divorcia con la angolana y se casa con una cubana, las probabilidades cambian, porque van a estar reflejadas las frecuencias, las probabilidades, los porcentajes de la población de esa cubana. Por lo tanto, nosotros reproducimos a nuestra escala las características cualitativas y cuantitativas más importantes, ¿verdad?, de la población donde nosotros nacimos. Y usted me va a decir, profesor, pero entonces ya no sirven las probabilidades de Mendel. Sí, esas son probabilidades teóricas, probabilidades a priori. Si yo tengo dos individuos que son portadores de la anemia falciforme, ¿qué probabilidad tiene esa pareja de tener descendientes con anemia falciforme? 100%. Un 25%. ¿No es así? Estos son los gametos que se forman. Esto ya ustedes lo tienen que saber, ¿no es así? Y va a haber un 25% de probabilidad, de que esa pareja tenga un descendiente con ciclemia. ¿Y de dónde sale ese 25% de probabilidad que ya ustedes conocen de un patrón de herencia autosómico recesivo? Del siguiente cálculo. Es la probabilidad que tiene el hombre de ser portador. En este caso es la unidad. De 0 a 1 es la unidad. Por la probabilidad que tiene la mujer de ser portadora. De 0 a 1 es la unidad. Es de un 100%. ¿Por qué es la unidad? Porque a estas dos personas le hago una electroforesis de hemoglobina y en un laboratorio de bioquímica yo detecto que esta persona tiene hemoglobina AS y esta persona tiene hemoglobina AS. ¿Está claro eso? Es de la única manera. Y yo veo que por electroforesis de hemoglobina esta persona es AS y AS. Por lo tanto, la probabilidad que tienen estas dos personas de ser portador es 1 y 1. De 0 a 1 es 1 y 1. ¿Y qué probabilidad tiene esta persona siendo portador de tener el gen recesivo y de transmitírselo a la descendencia? ¿Cuántos gametos hay? Son 4 gametos, pero realmente son 2 gametos, así de esa forma. De ellos, ¿quiénes tienen el gen recesivo responsable de la enfermedad? Un 50%, por tanto, tienen un medio de transmitirlo. Y esta persona tiene un medio de transmitirlo. Entonces, ¿cómo sale ese 25%? 1 por un medio por 1 por un medio. ¿Cuánto da eso? ¿Vieron? Es un 25%. Ese 25% que nosotros memorizamos y que estamos cansados de decirlo en un patrón de herencia autosómico recesivo, es por esto, es por este cálculo. Porque es la probabilidad de ser portador, por la probabilidad de transmitir el gen, por la probabilidad de ser portador, por la probabilidad de transmitir el gen. Ah, pero ¿qué pasa, estimados colegas? Que muchas veces yo no conozco la probabilidad de ser portador. Porque no tengo una herramienta en el laboratorio que me permita en gran medida saber bioquímicamente
si esa persona es un portador obligado o no. Entonces, tengo que acudir a la frecuencia de portadores gay de la población donde vivan esas personas. ¿Vieron? Para yo poner aquí la probabilidad de ser portador y la probabilidad de ser portador, tengo que calcular la frecuencia de portadores. Tengo que calcular la frecuencia de portadores en la población donde ellos nacieron, no donde ellos viven, donde ellos nacieron. Porque nosotros tenemos en nuestro acervo genético poblacional las características esenciales más importantes del acervo genético poblacional. Entonces, tengo que calcular la frecuencia de portadores en la población, colocarlo aquí y sacar el cálculo. Por lo tanto, muchas veces cuando va una pareja a una consulta de genética, que decimos que la probabilidad es de un 25%, ustedes verán en el tema 8 que ese es un riesgo alto. Y muchas veces no tiene tan riesgo alto. Quizás sea 0,0003% y lo estamos engañando. Y ahí la importancia de la genética poblacional. Entienden hasta el momento porque es importante la genética. Por ejemplo, cuando va esta pareja a la consulta y le está diciendo, tú tienes que saber que la frecuencia de portador tienes que guiarte por el lugar en que nació el padre y el lugar en que nació la madre, porque nacieron en lugares diferentes. Correcto. Tienen diferencia de frecuencia. O sea, el hijo que van a tener lo van a tener en La Habana, y uno es de Camagüey y el otro aquí. Correcto. Y van a tener La Habana. El hijo va a tener la frecuencia de La Habana, aunque sean sus padres, uno aquí y otro Camagüey. Va a tener la frecuencia de los dos lugares, porque entonces tengo que sacar la frecuencia de portadores de La Habana y la frecuencia de portadores de Santiago. ¿Y por qué de La Habana? Porque aunque el niño vaya a nacer en La Habana, sus genes o sus raíces provienen de otras dos provincias. Porque realmente ese niño es el resultado de la mezcla de genes de acervos genéticos diferentes. Si la frecuencia, un ejemplo clásico, la frecuencia de ciclemia en Songolanaya es de un 11%. Es el lugar más alto de ciclemia en Cuba. Supongamos que esta persona proviene de Songolanaya. Bien. Y esta persona es habanera, que la frecuencia es de un 3%, de Armenia falciforme. Bien, a partir de un 11%, yo tengo que obtener la frecuencia de portadores, que no es un 11%, yo después yo le voy a decir cómo se obtiene. Y tengo que a partir de un 3% obtener la frecuencia de portadores de esta persona. Entonces, el estimado teórico de probabilidad es multiplicando la frecuencia de portador esta por un medio más por la frecuencia de portador de su pareja por un medio. Es una frecuencia teórica, porque la frecuencia real es cuando yo vaya una electroforese de hemoglobina y diga, espérate, es portador, pero esta no es portador. Bueno, si este es portador y esta no es portador, la probabilidad de que sea portador no es 1, es otra probabilidad. ¿Está claro? Es 0. ¿Está claro eso? Por lo tanto, se anula todo tipo de posibilidad de transmitir el gen y de tener la afección. Esa persona nace en La Habana, tiene el acervo genético poblacional, pero es el resultado de la combinación de dos acervos genéticos. Ya esa persona, cuando se case con otro individuo, asume las probabilidades y la frecuencia de la población donde él nació. ¿Ya? Ahora bien, seguimos. ¿Cuánta variación genética hay en una población? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo cambia en el tiempo? Estas son preguntas que responde la genética poblacional. Y vamos a comenzar con una situación problemática. Situación problemática que casi siempre son problemas que lo van a ver en el libro y que son los problemas que casi siempre colocamos en los exámenes. Miren esta situación. Se conoce que la frecuencia de fenilcetonuria, ustedes saben que es una enfermedad autosómico recesiva, en Irlanda es de 1 en 4.500. Tomando en cuenta esta información, ¿qué probabilidad tienen dos individuos de ese país de tener un individuo afectado? Intenta resolver este caso con los conocimientos adquiridos hasta el momento. Los conocimientos adquiridos hasta el momento es que ustedes saben que cosa es la primera ley de Mendel. Y ustedes me dicen, bueno, profe, por Mendel tienen la probabilidad de un 25%. Perfecto, brillante, yo los aplaudo, esa es la respuesta.
un 25%. Pero ¿hasta qué punto es real un 25%? Para que sea un 25%, yo tengo que saber molecularmente que esta persona es portadora y que esta persona es portadora. Pero que muchas veces nosotros no tenemos un laboratorio en el país en cuestión donde yo pueda caracterizar genotípicamente a esas dos personas. Si lo tuviera, yo perfectamente diría, bueno, es portador, 25% por esta misma cosa, de uno por un medio, por uno por un medio. Pero como yo no tengo la herramienta, yo tengo que saber la frecuencia del gen de la felicitonuria, es decir, del gen que codifica para la fenilalanina y hidroxilasa mutada, en ese país, en Irlanda. ¿Para qué, colegas? Para entonces estimar a partir de esa frecuencia génica la frecuencia de portadores. Y si yo tengo una frecuencia de portadores, ya yo puedo entonces estimar la probabilidad que tiene esa persona de tener un individuo afectado. Yo más o menos entendí, profe. O Sí. sea, si usted tuviera un laboratorio fuera más exacto, pero como no hay laboratorio en todo el mundo, pero sigue siendo como una teoría, puede ser o puede no ser. Efectivamente, pero la genética poblacional te da la herramienta más exacta. Porque quizás no tengas el laboratorio, oye, quizás no tengas el laboratorio, digas un 25%, pero realmente no lo es, quizás sea más bajo. Y recuerden que las decisiones matrimoniales dependen de la información que tú le des a esa pareja. Supongamos que aquí yo no tengo para detectar portadores de felicitonuria. Ejemplo, aquí yo no tengo para detectar TSH, que es un síndrome genético debido al déficit de la etosominidasa A. Aquí no hay para hacer TSH. Y el TSH es autosómica recesiva. Yo digo, bueno, usted tiene como probabilidad un 25%. ¿Hasta qué punto es ese? Ah, espérate. Ustedes son descendientes de judíos ashkenazis, que es donde más frecuente esa enfermedad. Ah, bueno, vamos a ver entonces a la literatura, a ver la frecuencia de portadores allí. Y la frecuencia de portadores en Cuba, que debe ser súper rarísima. Y ya entonces ya no da un 25%. Ya da un 0,000, bajísimo. Bajísimo. No es lo mismo un riesgo alto que un riesgo bajo. Y así será la decisión de esa pareja de interrumpir o no la gestación. O de asumir la gestación con ese nivel de conocimiento. ¿Está claro eso? Muy bien. Eso le va a dar respuesta al final de la clase. Pero hay otro. Si la otra pareja es finlandesa, donde la frecuencia de felicitonuria es de 1 en 200.000, ya no de 1 en 4.500, de 1 en 200.000. ¿Qué probabilidad tiene la nueva pareja de tener un hijo con la enfermedad? Al menos cualitativamente, ¿qué ustedes dicen? ¿Es más baja o es más alta? Obviamente más baja. Es más baja. ¿Cuál es el número? Ah, eso es hoy lo que vamos a aprender. Es baja, perfecto. Es baja. Y ustedes dicen, no, perfecto, si la frecuencia es de 1 en 200.000 en comparación a 1 en 4.500, oh, la frecuencia es baja. Pero ¿cuál es el número? ¿Cuál es la cifra exacta que usted da a esa pareja? Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Bien, ahora bien, por lo tanto, Pero y sin embargo, en ese problema que es uno de 200.000, también si lo hiciéramos fundamentalmente nos dieron un 25% también. Y sin embargo, tienes que saber que es más bajo. efectivamente, si tú lo das por la segunda ley de Mendel, por la primera ley de Mendel, 25%, pero no es 25%. ¿Por qué es 25% si los dos son portadores obligados? ¿Me entienden? Si son portadores obligados es de un 25%. Pero como yo no lo sé, yo tengo que estimar, por lo tanto eso es un aproximado. Siempre va a ser una frecuencia aproximada, que no es real, es ideal. Se hace real cuando ya yo le haga el estudio molecular. Pero ningún laboratorio del mundo tiene el 100% de los estudios genéticos para estudiar los más de 25.000 genes que existen en el organismo. Por lo tanto, colegas, yo quiero comentarles de que la genética poblacional, ¿qué es la genética poblacional entonces? Es la ciencia que estudia la distribución de los genes en las poblaciones humanas y cómo estos genes se distribuyen de generación en generación, cómo se comportan, porque en dependencia de cómo se comporten estos genes, yo puedo decir que hay evolución, porque la evolución de las especies en el concepto neodarwinista es variación en las frecuencias génicas. Si existan variaciones en frecuencias génicas, hay evolución. El mundo no permanece inerte, está evolucionando constantemente. ¿Me hago entender?
Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de que existen variaciones en la frecuencia génica de una población a otra, hay evolución humana. Existe evolución humana. Y el mundo entero está en constante evolución, sobre todo por el tema de las guerras, por el tema de las condiciones climáticas, de los cambios globales que están ocurriendo en el clima, con consecuencias de los terremotos, de los huracanes, de los ciclones, de los tsunamis, de las migraciones, de la baja tasa reproductiva, de las migraciones de la población joven. Esa población joven que está migrando hacia otro lugar, ¿cómo queda la estructura poblacional? ¿De base ancha o de base estrecha? De base estrecha. ¿Por qué? Porque hay un descenso en la natalidad. Entonces, todo esto lo estudia la genética poblacional. Ahora, existe un término que es idea de su profesor, que yo le llamé genética médica poblacional, que no aparece en ninguna literatura. Y que fue el motivo por el cual yo escribí ese libro que se llama Fundamentos de Genética Médica Poblacional. Porque la genética médica poblacional, para mí, es la ciencia, es la rama que estudia de la genética poblacional los genes de interés clínico. Y es el uso que se hace la genética poblacional para estimar riesgos. Para estimar riesgos de ocurrencia, riesgos de recurrencia de enfermedades genéticas. Porque la genética poblacional, en sentido general, es una rama que está en las plantas, en los animales, pero la genética médica poblacional es la ciencia que estudia la distribución de los genes causantes de enfermedades a nivel poblacional. Yo diría que es la rama que me permite estudiar la frecuencia de las enfermedades mendelianas, la prevalencia de los genes de interés de esas enfermedades, la frecuencia de portadores, la frecuencia genotípica homocigótica dominante y homocigótica recesiva para cada una de las enfermedades. Y por supuesto se nutre de la genética médica, se nutre de la genética comunitaria, se nutre de la genética poblacional, se nutre de la epidemiología genética, que es otra rama de la genética. Hasta aquí la primera parte de esta conferencia. En la próxima le daremos continuidad a la ley de Hardy-Weinberg y su postulado matemático. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.